Hola, muy buenas tardes. Nosotras somos alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuestra asignatura es la Biología Molecular y Genética. Nuestra evidencia se enfoca en la presentación interactiva de casos sobre los principales mecanismos genéticos y de biología molecular. Me presento, mi nombre es Areli y les vamos a hablar sobre los conceptos básicos de genética. Estos son fundamentales para poder entender la materia. Empezaremos hablando sobre las mutaciones cromosómicas. Algunos términos son la aneuploidía. Esta es una condición en la cual se presenta una mutación en el número de cromosomas. Puede haber un exceso o una disminución en el número de cromosomas. Otro término a recordar es la monosomía. Este es el estado de poseer una sola copia de un cromosoma, en vez de las dos copias que se encuentran normalmente en las células diploides. La monosomía puede ser parcial si una porción del segundo cromosoma del par está presente. Algunos ejemplos de monosomía son el síndrome de Turner y el síndrome de Williams. La trisomía es un trastorno genético en el que una persona tiene 3 copias de un cromosoma en lugar de 2. Algunos ejemplos de trisomías son el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Patau. La euploidía se denomina la mutación cromosómica numérica que afecta al número completo de juegos cromosómicos de una especie. Puede ser presentado por más de un juego, conocido como poliploidía, o disminuyéndolo a un solo juego, conocido como haploidía. La poliploidía hay un aumento en el set cromosómicos. Aquí yo les puse un ejemplo de 3N y 4N. N representa el número 23 de haploide. Lo que podríamos hacer aquí será multiplicar el número 3 por 23 para darnos un total de 69 cromosomas. Y en el 4N sería multiplicar 23 por 4 para que nos dé 92 cromosomas. Estos son incompatibles con la vida, pero pueden presentarse en algunas plantas. Ahora les voy a explicar sobre las variaciones en la estructura y en la ordenación de los cromosomas. Comenzaré por la deleción. Este es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético, desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de cromosoma. Las duplicaciones es la repetición de un fragmento de cromosoma a continuación del fragmento original, como pueden observar en la imagen. La inversión es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. Existen dos tipos, la paracéntrica y la pericéntrica. La paracéntrica, las dos fracturas ocurren en un mismo brazo del cromosoma, al contrario de la pericéntrica, que cada fractura involucra un brazo distinto del cromosoma. Y la translocación es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Uno muy conocido es la translocación del cromosoma 922. Eso quiere decir que un pedacito del cromosoma número 9 se desplaza hacia el número 22. Otro término a recordar es la disyunción. Esta es la separación o la segregación de ambos miembros de un par de cromosomas. Son homólogos y ocurre durante la meiosis. La no disyunción es el error o el defecto en la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase de la división celular. En la imagen pueden contemplar el ejemplo. Ahora les voy a hablar sobre las mutaciones genéticas. La capacidad de las moléculas de ADN de almacenar, replicar,
transmitir y decodificar información es la base de función genética. Una mutación es la alteración de la secuencia de DNA, es decir, cualquier cambio de pares de bases en cualquier parte de la molécula de DNA puede considerarse una mutación. Una mutación puede comprender la sustitución de un solo par de bases a la delección o a la inserción de uno o más pares de bases. Las mutaciones espontáneas se producen de manera natural, no hay ningún agente específico asociado a ellas. Se producen durante el proceso enzimático de replicación del DNA. Un error en el código genético puede reflejarse en los codones. Existen varios tipos de mutaciones. Están las mutaciones inducidas. Estas se producen por la influencia de cualquier factor externo y pueden ser naturales o artificiales. Después sigue la mutación sin sentido, que es un tipo de mutación puntual en la cual se produce un cambio en un único nucleótido provocando la aparición de un codón que codifica para un aminoácido diferente. En la mutación sin sentido es la sustitución de un solo par de bases que da lugar a la aparición de un codón de determinación y genera una proteína más corta y probablemente no funcional. En la mutación silenciosa es cualquier alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN que no produce cambio en el fenotipo estudiado. Se produce cuando se altera un solo par de bases. Las mutaciones pueden tener uno de los tres efectos siguientes, que son: 1. El codón puede estar alterado y produce el mismo aminoácido. 2. Puede ser una base sin sentido en que el codón alterado da lugar a un aminoácido diferente. O 3. Puede producir una mutación sin sentido y el codón alterado puede responder con una señal de terminación. En la mutación de cambio de fases es la adición o delección de un único par de nucleótidos o de varios pares nucleótidos, siempre que no sea un múltiplo de 3. Puede haber errores en la replicación, como en la imagen derecha, o puede ser como en la imagen izquierda, y se trata de intersecciones o de lesiones de uno o muy pocos nucleótidos, según el modelo propuesto por Streisinger. Estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con secuencias repetidas. En la transición es el cambio de un nucleótido de una base púrica por otra púrica, de una pirimídica por otra pirimídica. Y en la transversión es el cambio de una base púrica por una pirimídica o viceversa. Y ya pasaríamos con mi compañera Diana a explicar la mutación observable. Hola, mi nombre es Diana Paola Escobedo Pérez y también voy a hablar algunos de los tipos de mutaciones. Mutación observable. Afectan a un carácter morfológico. Se reconocen por su capacidad de alterar el fenotipo normal o silvestre. El ejemplo sería síndrome de Down. Mutación nutricional. Es una incapacidad de sintetizar un aminoácido o vitamina. Ejemplo, enfermedad de la fenilcetonuria. Mutación del comportamiento. Afectan al patrón de comportamiento de un organismo. Ejemplo, Prader-Willi. Mutación de regulación. Es una mutación en un gen regulador o en una región que controla el gen altera los procesos normales de regulación. Mutación letal. Interrumpe un proceso esencial para la supervivencia del organismo. Mutaciones condicionales. Estas son muy útiles para estudiar aquellos genes esenciales para la bacteria. En estos mutantes hay que distinguir dos tipos de condiciones. Restrictivas. El mutante pierde la viabilidad. Permisivas. El producto del gen mutado es aún funcional. Mutación neutral. Estas no afectan productos génicos, o sea, no hay impacto. Despurinación.
Otro término a recordar es la despurinación y la desaminación. En la desapurinación ocurre la pérdida de enlaces glucosídicos, a diferencia de la desaminación, que es la pérdida del grupo amino. También existe el daño oxidativo. Estos dañan a la molécula de DNA, cambiando la forma de las bases del apareamiento, radicales hidroxilos, superóxidos, peróxidos de hidrógeno. Y por el final nos encontramos con los transposones, que son pedazos de DNA móviles. Y bueno, compañeros, aquí les dejamos la bibliografía donde consultamos nuestro material. Y muchas gracias por su atención.